Dios los bendiga a todos ustedes donde quiera que ustedes me estén viendo. Quiero invitarlos a que por favor veamos esta reflexión. La reflexión está basada en la Biblia. Como todos sabemos, o la gran mayoría, tenemos muy en claro que este mes de octubre ha sido dedicado al mes de la Biblia, al mes de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Quisiera que escuchara a continuación la reflexión, la enseñanza que está basada en la Biblia, la palabra de Dios, pero también quisiera que reflexionáramos sobre este video musical. Es de bendición para muchas personas. Sabemos que a lo largo de los tiempos de la vida, de la historia, muchas personas han entregado su vida por nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que han entregado su vida por tener un ejemplar de la Biblia. En muchos lugares es un delito, es algo mal que alguien tenga un ejemplar de las escrituras. Bueno, yo los invito a que por favor escuchemos este video, que lo veamos. Los animo a que leamos la palabra de Dios, que leamos las escrituras, que estudiemos, la analicemos, la investiguemos y que estemos siempre en comunión de nuestro Señor a través de su palabra. Bueno, muchas gracias y los invito a que veamos este video musical y la enseñanza, la predicación. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir
jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, oh, buscadme y viviréis. Era un pueblo que estaba desobedeciendo al Señor. Por lo tanto, Dios usa a Ezequiel y le dice estas palabras: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Vemos que primero Dios prepara a Ezequiel. Primero Dios capacita a Ezequiel y lo alimenta para luego enviarlo a que hable al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era un pueblo fácil. El pueblo de Israel había entrado en un momento de desobediencia y de incredulidad. Por lo tanto, Dios le dice a Ezequiel y le da la información que se
Es muy importante, mis hermanos, mis queridos hermanos, que usted haya disposición para leer la Biblia. Es muy importante que en el pueblo de Dios, en la iglesia, haya disposición para darle un momento de interés a la lectura de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes y ser personas con un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. La Biblia no nos puede dar pereza para leerla. Una persona que dice ser el conocedor de Dios no puede habitar en él la pereza, no puede habitar en él de pronto la pereza o decir hoy no leo la palabra de Dios porque hay cosas más importantes que hacer que leer la palabra de Dios. Cuando dice alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, significa que las entrañas es el lugar más íntimo del interior de una persona. En este caso, las entrañas es el lugar más íntimo del interior de usted. Mis queridos hermanos, hasta ese lugar tiene que llegar la palabra de Dios, el que tiene o que Él tiene para mi vida. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios no puede ser superficial para una persona. La palabra de Dios debe que entrar hasta las entrañas de la persona, hasta los tuétanos de la persona debe que entrar la palabra de Dios. No puede ser de pronto algo así como decir, pues escuché la palabra, pero la verdad no me interesó lo que el hermano o lo que esa persona estaba exponiendo. El mensaje de Dios debe que llegar hasta las entrañas de una persona. La persona debe que entender que la palabra de Dios, las escrituras, es el que cambia a una persona, es el que restaura a una persona. Por lo tanto, cuando dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo. Hay dos clases de comidas que a nosotros nos alimenta. Primero es la comida física, la comida que alimenta este cuerpo, que fortalece este cuerpo. Pero hay otra comida a la que Dios nos está hablando y es a la palabra de Dios. La comida, la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia es pan de vida. La palabra de Dios habla que las escrituras es pan de vida. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Realmente, ¿quién escribió la Biblia? Pero es que la Biblia fue escrita por hombres pecadores, por lo tanto no hay que ponerle mucho interés. Otros dirán es que el papel aguanta con todo. Otros dirán la Biblia simplemente es un libro más. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es para recibirla en el corazón y para creerla. La Biblia, la palabra de Dios, es para recibirla en el corazón y creerla. Cuando usted y yo abrimos la Biblia, abrimos la palabra de Dios, es para recibir el consejo del Señor y también para creerlo. ¿Cuánto da la gloria a Dios, mis hermanos? Mis queridos hermanos, la Biblia no fue escrita para probar que Dios existe, sino para revelarlo por medio de sus actos. Mis queridos hermanos, Dios se revela a través de su palabra. Dios se revela a través de su palabra, se revela a nuestras vidas. Cuando usted abre la Biblia, Dios está revelando a una persona. Dios está revelando su amor, Dios está revelando su misericordia, Dios está revelando su paciencia, Dios está revelando su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Dios está revelando su majestad a través de su palabra.
¿Cuánto da la gloria a Dios, mis queridos hermanos? Mis queridos hermanos, la palabra Biblia significa una recolección o significa un grupo de libros. La palabra Biblia viene de la palabra biblios, que significa biblioteca. Mis queridos hermanos, hay muchas personas cristianas que no saben que este mes es el mes de la Biblia. Hay muchas personas cristianas que no saben esta información. No saben que la Biblia tiene 66 libros. No saben que la Biblia fue escrita a lo largo de 1600 años. No saben que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Hay muchas personas cristianas que, siendo conocedoras de Dios, son ajenas a esta información. Pero lo más triste es que esas personas no o pocos se interesan por esta información. ¿Cuánto da la gloria a Dios, mis queridos hermanos? Las Escrituras, en la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, como decía antes, las entrañas es el lugar más íntimo del interior de una persona. Hasta ese lugar tiene que llegar la palabra de Dios que Él tiene para mi vida, que Él tiene para su vida. Vemos el versículo 10 del capítulo 3, dice así la palabra de Dios: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios habla que nosotros debemos que amar la palabra de Dios. Nosotros debemos que interesarnos por las Escrituras, por la Biblia. Nosotros debemos que interesarnos en leerla. Cada vez que haya oportunidad debemos leer, así sea un versículo, así sea un capítulo, debemos leer la palabra de Dios. Hoy en día no hay excusas para no leer la Biblia. La Biblia, como lo sabemos, la Biblia no solamente está en este libro, valga la redundancia, en este libro que es la Biblia, la palabra de Dios, sino que ahora la encontramos en el internet, la encontramos en la radio, la encontramos en los celulares. Hay tantas formas en que podemos leer la Biblia. No hay excusas para decir es que no tengo tiempo de leer la Biblia. La Biblia también está en CDs. La Biblia también de pronto está hay tanta información, hay tantos medios que nos facilita tener la Biblia. Y hoy en día hay oportunidad de leerla. Hay oportunidad de leerla abiertamente, en los buses, en el trabajo, en la casa, en la calle. Gozamos de ese privilegio de no escondernos para leer la Biblia. Había una época que las personas se tenían que esconder para leer las Escrituras. Había una época que era un delito leer la Biblia. Había una época que persona que se encontrara leyendo la Biblia era acusada y era llevada y era castigada. Su vida corría peligro si se le podía o si se le encontraba un ejemplar de las Escrituras. La persona era quemada o la persona era llevada ante los tribunales y era decapitada. Hoy en día tenemos la oportunidad de leer la Biblia, de leer un capítulo, de leer un versículo. Gracias a Dios tenemos esa oportunidad. ¿Cuánto da la gloria, mis hermanos? Dice la palabra de Dios, la Biblia, en el versículo 10 dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón